Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Espero que estés pasando un día maravilloso y si no es así, estas palabras que yo hoy te voy a enseñar, espero que te puedan servir para ese proceso difícil o esa vida que estás sobrellevando y que por ahí no es la que más te guste, pero a partir de estas mentorías te voy a enseñar sobre la palabra de Dios. Un libro bíblico que te da una vida plena con Dios y con tu espíritu desde el amor y la paz. Voy a comenzar este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial, sobre qué función cumple Dios en tu vida, ¿no? Vamos a poner a Dios en primer lugar como prioridad. Pero para ponerlo como prioridad, primero que todo, tenemos que entender dos cosas, ¿sí? Antes de empezar con el tema, las voy a explicar porque si no, la gente que recién empieza a entender esto de la espiritualidad, de Dios, si no hay cosas básicas que vos tenés que entender y no las anotás o no las empezás a poner en práctica, es muy difícil que vos puedas empezar esa transformación, ¿sí? Hay cosas básicas que yo tuve que aprender primero para después leer la Biblia y poder entender cada reglón y lo que quiere decir las palabras de Dios, ¿sí? Porque la Biblia de estudio, Vida Plena, en mi caso estoy usando Reina Valera, la edición, si querés conseguirla la podés conseguir, hay distintas ediciones de Biblia, pero Dios es uno solo. Las ediciones lo que hacen es que escribir las mismas palabras, con distintas palabras, el mismo significado. Por eso está la Biblia digital que la podés bajar en tu celular de Play Store y ahí te dicen las distintas traducciones, ¿sí? De tipos de Biblia. En mi caso yo uso la Reina Valera, ¿sí? También uso la Biblia digital, ¿sí? Entonces te invito a que empieces a leer, a meditar. Si no sabes cómo meditar, hay muchas play de meditación en YouTube, ¿sí? Yo empecé con las meditaciones de Tan Funer, que están muy buenas porque son meditaciones guiadas, ¿sí? Como para que vos empieces a tener ciertas bases que necesitas saber. Cuando hablamos quién es Dios en nuestra vida, hablamos como nuestro centro, ¿sí? Dios tenés que ponerlo en el primer lugar. En primer lugar, tenés que entender que en este mundo en el que vivimos terrenal, ¿sí? Anota esto, pon stop si querés, busca cuaderno, lapicera, ¿sí? Para que puedas empezar a entender este mundo y todo esto que te estoy explicando y lo puedas canalizar, ¿sí? Bien, necesitamos boli y lapicera. Bien, una vez que ya tenés el cuadernito, la lapicera, el lápiz, lo que es para escribir, te voy a explicar dos cosas. En este mundo terrenal, donde hay de todo y para todos, tenemos dos mundos espirituales. Algunos los llaman de diferente nombre y otros no. Tenemos en el mundo espiritual está el mundo de la luz, que ahí es donde está Dios, donde está el amor, la paz, ¿sí? Y después tenemos el mundo en las tinieblas, como que hay dos reinos, que esto tuve que aprender como bases. Hay dos reinos constantemente en la tierra que están luchando, ¿sí? Y no lo vemos porque es como una energía, ¿sí? Que están constantemente en lucha, ¿sí? El reino de las tinieblas, que es ahí donde hablan sobre el diablo, que le dicen así, lo dibujan a veces como algo, una persona con dos cuernos rojos, bueno, eso es el reino de las tinieblas, ¿sí? La gente donde está en el enojo, en el dolor, en la ira, está como en la oscuridad, ¿sí? Si lo querés dibujar de esa manera, ¿sí? Y después tenés el reino de Dios, ¿sí? Que es el reino de la luz,
donde están las personas buenas, están las personas que conocen a Dios, están los sentimientos, el amor, la paz, ¿sí? Entonces, esos reinos hoy en día en el mundo están constantemente en lucha, ¿sí? Nosotros obviamente no lo vemos porque es como la energía que no la vemos, pero se siente y está. Es como cuando vos entras a un lugar y capaz que no hablas, no decís nada, estás presente ahí, pero sin darte cuenta esa persona está vibrando algo, luz. Mientras que capaz escuchás a una persona hablar y capaz que está hablando bien, pero la vibra y la energía que te transmite no es como que vos lo podés percibir en muchos casos, ¿sí? A mí me costó entender esto porque también tuve que entender que es un estado de conciencia, ¿sí? Cuando vos estás de un lado del reino de los cielos, es porque tuviste un proceso, una transformación en la que vos podés vibrar con esa frecuencia, ¿sí? Con esa energía de la luz de Dios, ¿sí? Pero ese Dios es algo que vos primero tenés que alimentar tu mente, reprogramarla, y cuando hablo de reprogramar tu mente, es de sacarte todo eso, esas ideas limitantes, esas cosas que venimos arraigados de familia, de la historia que tuvimos desde niño, de la educación, de todo eso que recibimos de un sistema, porque estamos en un sistema educativo, un sistema de trabajo, un sistema de esclavitud, que no lo podemos ver porque muchas veces estamos cegados. Cuando vos lográs sacarte las vendas porque te llenaste del Espíritu Santo de Dios y transitaste un proceso, por eso es tan importante transitar el proceso de conocimiento primero, para que después pueda ser aplicado en tu espíritu, puedas empezar a sentir la presencia del espíritu, de vibrar en esa frecuencia, ¿sí? Es un estado de conciencia que vas a tener, distinto. Por eso hay procesos que algunos yo los llamo procesos dolorosos, donde pasás la tristeza, donde tenés que sanar dolor, pérdida, tenés que sanar el perdón, tenés que conocer cómo perdonar, cómo sacarte toda la mochila de este sistema que nos pone en un lugar de estrés, de ansiedad, de enfermedad, de problemas, y todo eso te sacas la mochila. Ahí estás viviendo el proceso de transformación y estás llegando a un nivel de conciencia, ¿sí?, del reino espiritual, que lo llama el reino de Dios, ahí donde vemos la luz. Todos tenemos a Dios. Dios depositó en nosotros desde el nacimiento, desde la creación de la semillita ahí en la panza, que se crea el bebé y nuestro corazón y todo, ahí ya puso Dios algo, ¿sí? El problema es que cuando nacemos y vamos a este mundo, que nos incorporan un montón de conocimiento erróneo muchas veces sobre el amor, sobre la paz, sobre la conciencia, sobre lo que sos, sobre tu ser, ¿sí? Entonces empezamos a llenarnos de un conocimiento erróneo y perdemos ese niño interior, que lo tenemos. Todos tenemos nuestro niño interior. Lo que pasa es que muchas veces ese niño interior es dañado por este sistema. Y cuando crece, por eso hay una parte en la Biblia, que lo voy a explicar en otro video, habla sobre que debes ser como un niño para entrar en los reinos de los cielos. ¿Por qué? Para entrar al reino de los cielos debe ser tu alma como un niño. ¿Por qué? Porque el niño, cuando vos le decís, por ejemplo, un niño que está disfrazado de Superman y vos lo mirás y él está convencido y vos le decís, yo soy Superman, y camina como Superman, y yo creo que voy a cambiar el mundo, soy Superman. Y vos le decís, no, pero no sos Superman, es un disfraz. No, yo soy Superman. Y el niño está convencido de que él es Superman, ¿o no? Cuando somos niños.
esa inocencia y eso de creer que es Superman lo hace caminar de otra forma, confiar de otra forma, porque él está convencido que es Superman, porque así actúa un niño. Bueno, nosotros tenemos que actuar de esa manera para entrar al reino de los cielos. No digo que crear un personaje, no. Creer plenamente en lo espiritual, en lo que Dios depositó en tu corazón. Perdemos esa semilla porque el mundo está lleno de avaricias, el reino de la oscuridad está trabajando, como está también operando el reino de los cielos, está operando el reino de la oscuridad, que ahí dice donde está, supuestamente le ponen el nombre el diablo, que es el contrario al reino de los cielos. Por eso no podés estar de un lado y del otro, no podés estar de los dos lados, no podés ser rico y pobre, no podés ser bueno y malo, ¿sí? Por eso existen dos reinos y están constantemente en lucha, ¿sí? Hoy por hoy en el mundo, ¿sí? El reino de las tinieblas está tratando de cubrir toda la humanidad con los humanos, con el ser, con lo espiritual. Por eso el reino de los cielos tiene que ser movido, tiene que empezar los creyentes como yo, que creemos en Dios, que pasamos un proceso difícil, que leemos la Biblia, que meditamos, tenemos que promulgar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijos puedan dar el mensaje al mundo a otras personas que lo necesitan, que están pasando un proceso difícil, que ven las cosas mal, que tienen un problema de salud y no encuentran solución, que perdieron una pareja y se sienten en la soledad, en la tristeza, que perdieron un familiar, que están pasando un proceso difícil con un hijo, con un amigo, con un hermano, con un primo, con un tío. Entonces, ellos, su corazón no está vibrando en el reino de los cielos, está vibrando a veces en las tinieblas. ¿Por qué? Porque este mundo te ofrece cosas, te ofrece vanidades, te ofrece tentaciones, te ofrece cosas externas, tangibles, que puedo ver, a veces que puedo tocar, que nos hacen perdernos del reino de los cielos. ¿Vas entendiendo ahí? Entonces, como este mundo está lleno de vanidades, de cosas externas, de tentaciones todo el tiempo, el ser humano va perdiendo ese niño interior, esa semilla que Dios depositó en vos, y vamos perdiéndonos en eso, en ese reino, y no vemos el otro reino, el reino espiritual, el reino de la luz, el reino donde está Dios. Por eso es muy importante que vos entiendas estas bases, ¿sí? Porque si no entendemos las bases más importantes, no vamos a poder entender la Biblia, por qué es tan importante orar, por qué es tan importante meditar. Cuando vos orás y te llenás del reino del Espíritu Santo, ¿sí? Empezás a transformar tu vida porque Dios empieza a trabajar en vos. Es un estado de conciencia, ¿sí? Porque empezamos a elevar nuestra conciencia en la frecuencia espiritual que es el reino de los cielos, que es Dios, ¿sí? Que ahí está nuestro espíritu, ¿sí? Está elevándose a esa frecuencia. Mientras que si vos estás en las cosas del mundo, en las cosas que te ofrece el mundo, que son todo lo externo, lo material, la mejor casa, el mejor auto, que no está mal porque a Dios también le gusta proveer a sus hijos. Por tus frutos los conoceréis, ¿sí? Y los frutos que Él da son externos. Salud, por ejemplo, que es algo muy, muy fructífero, que es la salud, tener un estado de salud sana. Dios te lo da, a sus hijos le da salud, le da provisiones, les da amor, le da todo eso.
pero cuando vos estás elevado a la frecuencia del reino de los cielos, ¿sí? No a la frecuencia del reino de la oscuridad, que ahí es donde opera todo lo externo, ¿sí? Cuando nosotros opera todo lo externo, lo digo porque somos humanos y estamos constantemente atacados por tentaciones de todo tipo, desde el internet, las redes sociales, la tecnología, no sé, alimentos procesados, dulces, parejas, sexo, ¿qué más? Estamos tentados por malas influencias, por malos conocimientos, por amistades, por malas personas, hábitos que no son saludables para nuestra vida. Entonces, todo el tiempo hay dos reinos que están operando, el reino de las tinieblas y el reino del cielo, ¿sí? Por eso, esos dos reinos siempre están chocando. ¿Por qué están chocando? Porque si vos estás vibrando con el reino del cielo, ¿sí? Estás vibrando con Dios, no podés no podés estar bien con el reino de las tinieblas, porque no vas a hacer lo mismo que la misma frecuencia del reino de las tinieblas, porque ahí está todo lo que no hace bien para nuestro ser, todo lo que no hace bien, ¿se entiende? Todo lo que es alimentos procesados, malas relaciones, negatividad, enojo, depresión, tristeza, ahí vibra otra frecuencia, ¿se entiende? Para salir de esa frecuencia, ¿sí? Yo estuve en esta frecuencia, que es el reino de las tinieblas, cuando pasé por un proceso doloroso, cuando me sentía triste, cuando pasé por una depresión, por perder un ser amado, por ser tentadas por tentaciones, porque todos los humanos, pero todos cometemos pecados. No hay nadie santo, nadie. Yo esté predicando la palabra de Dios ahora, la Biblia, y te esté explicando un libro que leo que me hace bien, que me lleva a una vida plena con Dios, no significa que yo sea santa. Y esto lo digo porque la gente piensa que cuando está vibrando con Dios, que conoce todo este proceso, voy a abrirle la puerta a mi gato. Esperen un cachito. Pasa gordo. Entonces, estábamos hablando sobre eso. Los seres humanos estamos constantemente bombardeados y tentados por todo lo que nos ofrece el mundo, ¿sí? Entonces, siempre en algún momento cometemos pecados, cometemos actos indebidos, hacemos cosas que no corresponden, que muchas veces sabemos que está mal y sin embargo lo hacemos por estar en este sistema, por a veces querer complacer a otras personas o por querer aparentar o por querer, y trabaja el ego constantemente sabiendo que estamos pecando, ¿sí? Entonces, en este mundo nadie es santo, todos somos humanos de carne y hueso y cometemos errores, cometemos pecados, ofendemos, lastimamos, ¿sí? Lo importante de eso es reconocer que estuvimos mal, reconocer en algún momento que ofendimos a otra persona, que hablamos mal a otra persona, que lastimamos a otras personas con nuestras palabras. Y cuando uno reconoce lo que hizo mal, ahí es donde puede venir el perdón, ¿sí? El perdón, hija, por hablarte mal. Perdón, hija, si te grité. En mi caso, yo soy mamá de 3 hijos y trato de ser una mamá muy consciente cómo educo y crío, pero también cometo errores, como toda persona humana, ¿no? Y en ese caso es muy importante reconocer que estuviste mal, reconocer que no era la forma, reconocer que a veces sin darnos cuenta
inconscientemente cometemos errores y lastimamos a otros. Entonces ahí es donde vos tenés que meditar, por eso es tan importante la meditación, y poder reconocerte a vos mismo tus falencias. Es muy importante reconocer tus falencias, porque si vos no te reconoces a vos mismo, ¿sí? Lo que estás haciendo mal, no vas a poder modificarlo. Y esto es muy importante porque yo tuve que aprender a ver dónde estaban mis errores, a ver dónde estaba cometiendo pecado, a ver dónde no estaba vibrando con Dios, ¿sí? Y tuve que reconocerme a mí, tuve que reconocer el ego que tenía para no perdonar a mi papá. Miren lo que me pasó. A mí me tocó 35 años perdonar a mi papá, tener un vínculo con mi papá. Y cabe la casualidad que empiezo a tener un vínculo con mi papá cuando pierdo a mi hermana, quien abre el vínculo antes de fallecer. Ella empezó a hablar por teléfono con mi papá y después yo entro en el vínculo de amor hacia mi papá, de reencontrarme y perdonar y sanar ese vínculo. Por eso es muy importante reconocer en dónde están tus falencias, qué es lo que no perdonaste, que es otro tema tan importante que vamos a hablar seguramente en algún momento en la Biblia sobre el perdón, que no es fácil, porque nosotros nos ponemos esa coraza de fortaleza, que no está mal tener un empoderamiento. De hecho, mi marca personal, Empoderamiento de Mujer, que está en inglés en mi perfil, que significa el poder que viene de adentro, del Espíritu Santo, ¿sí? Y mujer, porque soy mujer, justamente género femenino, y la corona rosada de reina, que está en mi perfil de mi canal ahora de YouTube, es mi marca personal, la corona de reina, ¿sí? De reina de Dios, porque todos los hijos de Dios son amados y Él quiere lo mejor para tu vida, ¿sí? Las personas que no están en esa frecuencia, ¿sí? Del reino de los cielos, del Espíritu Santo, y están vibrando en esa frecuencia, es porque están en la otra frecuencia. Y es difícil salir de la otra frecuencia, del reino de las tinieblas. Hay mucha gente en el reino de las tinieblas. Mucha gente en este momento sufriendo una enfermedad, llorando en depresión, pasando necesidades, pasando problemas muy graves de hambre, de soledad, de tristeza. Entonces, por eso yo decidí hacer de forma gratuita todos estos videos para que vos te llenes de conocimiento y puedas empezar a aplicarlo en tu vida. Porque llenarte de conocimiento y anotar ahora con lapicera lo que te estoy explicando está perfecto. El tema es si vos después lo aplicás y si empezás a poder entender de qué se trata todo esto del reino espiritual y de lo que significa estar en frecuencia con tu espíritu, con el Espíritu de Dios que ya depositó en vos y que todavía no sos consciente de eso. Por eso tu transformación solamente a veces es externa. La gente piensa que solo porque tiene salud, hace deporte, trata bien a las personas, hace las cosas correctas, ya está. Ya estoy bien. No, Dios te pone a trabajar la fe, te pone a trabajar lo espiritual todos los días. Y cada vez que vos puedas trabajar lo espiritual, vas a poder ver tus heridas, vas a poder ver tus falencias, vas a poder ver lo que no está operando bien en vos, vas a poder pedir perdón a los seres amados que querés, vas a poder rodearte de gente que te ame, de gente que te comprenda, porque vos vas a emanar eso, vas a emanar luz al mundo. ¿Sí? Por eso voy a empezar con la palabra, ahora que ya pude explicar esto de los reinos
y puedan empezar a entender un poco de qué se trata todo esto, voy a leer una palabra, Job 19:13. Bueno, acá el 20, voy a ponerme los lentes, porque si no, no voy a ver, dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Bueno, ahí está haciendo referencia a la carne y a los huesos, está haciendo referencia que Dios es espíritu y tenemos del otro lado la carne. La carne se refiere a todo lo que la tentación y lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que lograr soltar todo eso y ser uno. Carne y espíritu, uno. Cuerpo y alma, uno. ¿Sí? Dios nos pide que seamos uno, en unidad. Si nosotros no podemos estar con el bien y el mal, no. Tenemos que estar con Dios y ser uno. Y lograr soltar, ¿sí?, todo aquello que nos hace mal. Y esa es la parte que más cuesta, soltar todo lo que nos hace mal, soltar la pareja que no te hace bien, soltar las amistades que no te hacen bien, soltar ese trabajo que no te está haciendo sentir bien, que no te está generando nada bueno en tu vida. Soltar. Porque para ser carne y piel con Dios y poder estar bien con vos misma, con tu ser, ¿sí?, tenés que soltar. Y esto le cuesta mucho a la mayoría de la gente. Quiere cambiar cosas, quiere tener buenos hábitos, pero no quiere soltar las adicciones. Quiere tener buenas amistades, pero no sabe relacionarse con buenas personas. Quiere tener un buen trabajo, pero sigue estando en un trabajo donde no le pagan bien, donde no lo tratan bien, donde no se siente pleno. Entonces, a veces hay que hacer un sacrificio y empezar a soltar todo aquello que no te está haciendo bien. Por eso Dios dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Hazte uno. Cuerpo y mente, cuerpo y espíritu, hazte uno. Estamos muy tentados por lo externo. Todo el tiempo nos está el mundo tentando con cosas, pero vos tenés la sabiduría de elegir correctamente. Y he escapado con solo la piel de mis dientes, y he escapado de Dios. Y he escapado solo con una palabra, que ni siquiera la pueden poner a aplicar en su vida personal. Yo no te hago todos estos videos en YouTube para que vos no apliques nada en tu vida. Para que vos con una lapicera anotes y puedas llenarte de esta sabiduría y puedas empezar a aplicarla en tu vida. ¿Querés ver otra realidad? Sí, pero ¿cómo podés hacerlo empezando hoy? Hoy es el día en que vos podés empezar a aplicar la palabra de Dios, donde podés empezar esa transformación, donde podés empezar a ver las cosas de otra manera, dejar la negación, dejar el enojo y empezar a enfocarte en las cosas que realmente son importantes. Oh vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, dice, porque la mano de Dios me ha tocado. Tremendo. Dios me tocó en algún momento que fue la adversidad más grande para mi vida, que fue la pérdida de un ser amado. Y ahí Dios tocó mi corazón. Y lo tocó y tuve que transformar mi vida por completo. Dios siempre va a ir a tocar tu corazón y va a tocar tu corazón en la adversidad más grande. Muchas veces, la mayoría de las veces. Tocó mi corazón de tal forma
que transformó todo. Desde que era mamá de una sola hija, pasé a ser mamá de 3 hijos, porque terminé adoptando los hijos de mi hermana. O sea, miren cómo Dios tocó mi corazón a tal punto que tuve que aferrarme a Él, conocerlo, meditar, empezar un camino de espiritualidad para poder sostenerme en ese momento, pero fue ese proceso difícil que pasé, fue donde Dios tocó mi corazón. Si no, yo no estaría haciendo estos videos en este canal. No estaría predicando la palabra de Dios y leyendo y explicando la Biblia. Dios toca tu corazón. En algún momento toca tu corazón. Quien dice ahora, dice, ¿por qué me persigues como Dios? Y ni aun de mi carne os saciáis. ¿Qué significa esta pregunta que él hace? ¿Por qué persigo a Dios? ¿Yo persigo a Dios todo el tiempo? Yo persigo a Dios y aún la carne os saciás. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios tocó mi corazón y yo empecé a procesar todo esto de la espiritualidad, de la Biblia y demás, y empecé a entender de qué se trataba, empecé a ver frutos en mi vida. Empecé a ver todo aquello que antes no veía. Empecé a agradecer el plato de comida. Empecé a agradecer que tenía una casa. Empecé a agradecer que tenía una familia que me ama. Empecé a poder ver que tenía hijos con talentos brillantes. Pues pude ver todo lo que Dios tenía en mí, ¿sí? Tenía en mí, en mi corazón, que antes no lo veía. Porque la gente quiere cosas, quiere que Dios se manifieste, pero todavía no agradeció lo que tiene. Entonces están esperando tener la casa de sus sueños y cuando la tienen, piden otra cosa, piden, no sé, un auto. Y cuando tienen el auto, quieren hijos. Y cuando tienen los hijos, quieren otra cosa, quieren viajar por el mundo. Y cuando viajan por el mundo, es como que nunca el ser humano alcanza a saciar lo que necesita. ¿Por qué no puede saciar lo que ya tiene? Porque no es agradecido, porque no puede ver la gracia de Dios en su vida. Dios ya te dio muchas cosas. Si vos no las estás pudiendo ver, es porque todavía no lograste sacarte las vendas. Dios te ha dado muchas cosas y no has sido agradecido con esas cosas que ya te dio. No has hecho una oración dando gracias. Yo aprendí, después de este proceso difícil que me tocó vivir, aprendí a ser una persona agradecida. Agradecida con el hermoso trabajo que hoy tengo. Agradecida con la casa. Agradecida con mis hijos. Con que tienen salud. Agradecida con que yo tengo salud. Con que tengo mascotas, con que tengo ese platito de comida todos los días, que tengo mi casa calentita y un montón de cosas, que tengo un río cerca, que tengo un lago cerca. Antes no era tan consciente que tenía un montón de cosas. Por eso, a veces necesitamos pasar ciertas adversidades para darnos cuenta lo que tenemos. Bien, vamos al otro reglón que dice, ¿quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Bueno, acá lo que está queriendo interpretar es que las palabras que Dios escribió en la Biblia, ¿sí?, no fueron solamente para que las leamos, como un libro cualquiera. No, lo que Él escribió en la Biblia
son palabras metafísicas que vos tenés que interpretar y entender según el proceso de tu vida para llevar una vida plena, ¿sí? Acá en la Biblia vas a conocer todo, problemas yo tengo esta Biblia que es Biblia de estudio, para estudio, por eso sigo estudiando, sigo aprendiendo, porque es muy amplio todo el conocimiento para relaciones de pareja, para relación de finanzas, relación el amor, todo está en la Biblia. Lo que pasa es que muchos no saben interpretarla. Por eso estoy yo acá, para empezar a explayar los significados, porque tenés que saber cosas básicas, ¿sí? De lo que se trata esto, del reino de los cielos, de este otro reino que está operando en contra, y tenés que entenderlo para después poder empezar a entender también lo que dice la Biblia, ¿sí? Es un libro que va a ir dándote muchísimas enseñanzas que Dios quiere que vos empieces a aplicar estas enseñanzas, ¿sí? En tu vida personal. ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién dice que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedras para siempre. Él quiere esculpirte. ¿Vieron las piedras que cuando uno realiza esculturas, la va moldeando, tucu, 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 tucu? El escultor va moldeando esa piedra de a poquito. Lo mismo quiere hacer Dios en tu vida. Empezar a esculpirte de a poquito, y empezar a transformar toda la piedra. ¿Vieron que cuando el escultor termina con la obra, eso queda para siempre? Porque cuando Dios empieza a tocar esa piedra, o sea, empieza a tocar tu corazón, tu mente, la empieza a transformar de a poquito hasta hacerla lo que Él quiere. Algo que quede tallado en tu vida para siempre. ¿Sí? No quiere ser algo pasajero en tu vida, algo que hoy escuches, mires, observes, anote y listo, ya está. No, Él quiere quedar ahí para siempre. Por eso habla sobre fuesen esculpidas en piedras para siempre, dice. Él quiere que estas palabras de la Biblia que voy predicándote, que voy explicándote, vayan quedando en tu vida para siempre y vayan transformando de a poco, como el escultor cuando va haciendo una piedra y la va esculpiendo, eso después queda para toda la vida. Eso quiere Dios, entrar en tu vida y quedarse para siempre, que vaya transformando de a poquito, hasta hacerte una piedra perfecta, ¿sí? Pero eso tiene que ser un corazón que esté disponible, una mente y un corazón disponible, ¿sí? Para poder vibrar en esa frecuencia, en el reino de los cielos, ¿sí? Bien, dicho esto, dice, yo sé que mi Redentor vive. Redentor es el reino espiritual, es tu Dios, ¿sí? En tu vida. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después desecha esta mi piel. Quiere decir que Él te va a levantar de los polvos, de donde estás ahí en la oscuridad, ahí pasando ese dolor triste. Dios va a tener una palabra, Dios va a tener algo y te va a levantar. Si a mí me levantó de un dolor y una tristeza que sentía tremenda, va a poder con vos, va a poder cambiar a vos que estás pasando por una crisis, por una situación difícil. No hay nada que Dios no pueda hacer. Solo tenés que darle lugar.
En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otros. Acá está clarísimo. Solo si te convertís, solo si te alimentás y cambiás tu frecuencia, cambiás tu actitud, tu mente a través de la palabra de Dios, vas a empezar a estar en frecuencia con el Espíritu Santo y lo verás reflejado en tu vida. Lo podrás ver todos los días cuando te levantes, el amor de tus hijos, la paciencia, el hermoso sol que tenés cuando caminás afuera, la naturaleza, las buenas personas, tus buenos amigos. Vas a poder ver que Dios tiene cosas hermosas. Dios hizo el mundo perfecto para que vivamos plenos, para que vivamos bien, solo que no lo estás pudiendo ver. Por eso solo lo verán quienes son hijos de Dios, quienes están elevando la frecuencia con el Espíritu Santo, con el reino de los cielos, no con el reino de las tinieblas. Por eso hace un rato hablé sobre los dos reinos que están continuamente chocando, ¿sí? Bien, aunque mi corazón fallece dentro de mí, más deberéis decir, ¿por qué le perseguimos? ¿Por qué perseguimos a Dios? ¿Por qué perseguimos? ¿Perseguimos por necesidad? ¿Perseguimos a Dios porque necesitamos algo y necesitamos que Él nos dé algo a cambio? Porque pasa mucho, la gente busca de Dios solo por necesidad. Y eso no sirve, porque Dios ya sabe lo que necesitas. Y la gente a veces va a leer la Biblia, va a hacer una oración porque necesita algo. Y Dios no es una hada madrina que hace deseos mágicos a tu antojo. No sé, o estoy necesitando una casa y por eso voy y pido y estoy esperando que llegue mi casa. Entonces voy por necesidad de algo material. Dios está buscando almas perdidas, no gente interesada en algo que necesita que Dios le dé, en algo material. No, Dios está buscando almas perdidas. Dios está buscando transformar tu alma. Por eso, cuando estudiamos la Biblia, es para la salvación de tu alma. Y esto lo tenés que saber. Cuando vos te vas de este mundo, no te llevas nada. Pero nada, ni siquiera la ropa que tenés puesta, nada. Tu alma es lo único que te va a acompañar por siempre. Tu alma. Por eso el alma hay que alimentarla con cosas buenas, con el reino de los cielos, con la palabra de Dios. Porque el día que nos vamos de este mundo, lo único que te llevas es tu alma. Y es lo único que Dios quiere, que vos salves tu alma. Que el día que te vayas de este mundo terrenal, ¿no? Te vayas con el alma tranquila. Te vayas con el alma sabiendo que hiciste lo correcto. Te vayas de este mundo sabiendo que hiciste el propósito que Dios tenía para vos. De eso se trata el Evangelio. Bien, dicho esto, voy a seguir con la siguiente. Aunque mi corazón fallece dentro de mí, más debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. La raíz del asunto, de ese problema que estás pasando y no sabes cómo resolverlo, la raíz está en vos. Está la respuesta en tu vida, está la respuesta en tu corazón y en tu alma, solo que no la podemos ver porque no estamos vibrando con la frecuencia de Dios, no estamos vibrando con la frecuencia del Espíritu Santo.
Estamos viendo con los ojos, no con el alma. Temed vosotros delante de la espada. Temed nosotros delante de la espada, dice. Tened miedo de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios somos guerreros espirituales. Nosotros los que somos hijos de Dios y conocemos la palabra de Dios y se nos cayeron las vendas y ya estamos vibrando en otra frecuencia, en la frecuencia del reino del Espíritu Santo, no en el reino de las tinieblas, estamos en una frecuencia en la que Dios nos da las herramientas como espada para sobrellevar el reino de las tinieblas. Nosotros, como hijos espirituales que conocemos, que empezamos a conocer la palabra de Dios, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas y adversidades. Pero como nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos cómo luchar como guerreros. Y por eso habla de la espada. La Biblia y el conocimiento de la Biblia hace que sea como una espada para el mundo, para esas luchas. Por eso, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades y vos estás plantado en la roca de Dios, no vas a poder, nadie va a poder contra vos, porque los hijos de Dios estamos cubiertos. Y estamos cubiertos por la luz que no la ven, porque es algo espiritual, estamos cubiertos por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa, cualquier dificultad o problema, tenemos la espada. ¿Cuál es esa espada? La palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la espada contra toda malicia, contra toda tentación, contra todo problema. Los hijos de Dios estamos cubiertos por nuestro Padre, porque nuestro Padre nos ama y quiere lo mejor para mí, quiere lo mejor para vos. Por eso la Biblia es un libro de conocimiento para llevar una vida plena, una vida tranquila, de amor, de paz. Pero eso no quiere decir que no vas a tener problemas, que no te van a aparecer adversidades. Siempre aparecen adversidades cuando eres hijos de Dios o no eres. Sobre todo cuando empezás este camino, y lo voy a decir de verdad, cuando yo comencé este camino espiritual y empecé a leer la Biblia y empecé a entender todo esto, me empezaron a aparecer muchas adversidades. Pero como yo estaba plantada en la roca y confiaba plenamente y tenía fe, pude pasar todas esas adversidades que me fueron pasando. Problemas, cuando recién quedo soltera y me hago cargo de mis 2 sobrinos, se me empiezan a enfermar, empiezan a caer descompuestos al hospital, empiezan a tener fiebre, empezaron a enfermarse y tuve que, Dios ahí me puso a prueba la fe. Y yo firmemente oraba y le decía a Dios, confío en que vos vas a sanar a mi sobrino. En ese momento estaba descompuesto, a veces se me enfermaba mi hija, pero yo estaba plenamente confiado en la fe que tenía en Dios de que ellos iban a sanarse, de que ellos iban a estar mejor. Esa fe que yo hoy tengo no es la misma fe que tenía antes. Porque yo antes decía, sí, creo en Dios, todo, pero no oraba, no leía la Biblia, no tenía esta relación de ida y vuelta con Dios, con mi Dios que está acá siempre, ¿sí? No tenía una relación. Entonces, hoy por hoy puedo decir que conozco a Dios, que he sentido su presencia en mí,
¿sí? Y que quiero que Dios me siga utilizando para poder llevar la palabra de Dios al mundo. Para que vos que estás mirando este video puedas empezar a entender que Dios te ama y que tiene cosas grandes, muy grandes para vos. Que solo tenés que empezar a tener fe y empezar a actuar en consecuencia. Dios te ama y te bendice. Y para terminar este live, este video, voy a hacer una oración para vos que estás del otro lado. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por estas palabras, por utilizarme como canal de mensaje para el mundo, Señor. Y te pido en esta hora que abras los corazones de todas las personas que estén viendo este video para que empiecen la transformación en su vida, para que empiecen a darle lugar al Espíritu Santo, Señor, para que puedas sanar ese corazón herido, ese corazón dolido, ese corazón con falta de perdón, con falta de amor, Señor. Te pido para que todas las personas que estén viendo este video puedan restaurar su vida, Señor, y puedan ver el reino de los cielos en su vida. En el nombre de Jesús, amén. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Te amo y te mando un abrazo grande desde acá al sur de la Argentina.